Siguiendo con nuestro curso de Física 2, vamos a trabajar sobre el principio de Bernoulli. ¿En qué consiste el principio de Bernoulli? Cuando hacemos fluir un fluido incompresible. ¿Qué significa la palabra incompresible? Cuando la densidad es constante, no existe variación. Circula o se mueve ese fluido a lo largo de un tubo horizontal, es un tubo horizontal. Y nosotros lo conocemos como sección, puede ser sección variable. Unas partes más angostas, unas partes más anchas. O sea, quiere decir que su área de entrada de un tubo es mayor que la sección transversal en la salida del tubo. ¿Ok? Y su velocidad va cambiando. ¿Sí? Cuando ustedes le colocan a la manguera su dedo para que salga el fluido. Es lo mismo. El fluido, ¿qué le pasa al fluido? ¿Se acelera o se desacelera? Dice aquí lo que significa que ha de variar la presión de salida, y la presión de entrada. ¿En dónde? En un tubo. ¿Quién se mueve en un tubo? Un fluido. Puede ser agua. ¿Sí? Para dos puntos a una altura distinta. Ahorita lo vamos a ver. La diferencia de presiones depende no solo de la diferencia de las alturas, sino también de la existencia entre las velocidades de entrada y la velocidad de salida. La expresión general de la diferencia de presiones puede obtenerse directamente a partir ¿de dónde? De la ley de Newton. ¿Sí? Entonces, Newton, vamos a aplicar a Newton. Sobre la fuerza es igual a ma. ¿Sí? Y vamos a utilizar el teorema de energía. Ustedes saben muy bien que la energía no se crea ni se destruye, solo sufre transformaciones. Transformaciones en energía mecánica, energía eléctrica, en energía calorífica. Todas ellas están basadas en el teorema de la energía. Este problema que nosotros vamos a presentar es debido a un señor que se llama Daniel Bernoulli. ¿Sí? Ustedes lo van a buscar en internet, una historia de este señor. Su trabajo más importante fue la hidrodinámica. Fluidos, la dinámica de los fluidos, que consideraba las propiedades más importantes: flujo, movimiento. La sangre en nuestras venas, ¿qué cosa es? Un flujo de sangre, de un fluido de sangre. ¿En dónde? En las venas. La presión, la densidad y la velocidad dio una relación fundamental conocida ahora. ¿Cómo se escribe? Como el principio de Bernoulli. O también en estudios más avanzados en la profesional, los que estudian la mecánica de los fluidos, van a ver que se le conoce como dinámica de fluidos. ¿Ok? Bueno, seguimos, vamos a enunciar. ¿Y qué es lo que vamos a enunciar? El principio de conservación de la energía. Y dice: a lo largo de toda una corriente fluida, la energía total de la unidad de masa es constante, no varía. La cantidad de masa que entra en un tubo es igual a la cantidad de masa que sale en el otro lado del tubo. Está constituido por la suma de presiones, la energía cinética, ¿qué es cosa? Es movimiento, velocidad por unidad de volumen, y la energía potencial. ¿Sí? La energía cinética más la energía potencial siempre es una energía conservativa. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, seguimos. Ahora se llama el tema hidrodinámica. Ustedes harán o repasar este video para que no se les olvide.
Una vez tratado el tema de fluidos en reposo, son fluidos en reposo, hidrostática. Una vez tratado el tema de fluidos en reposo, ¿eso qué cosa es fluidos en reposo? Hidrostática, ¿sí? Principio de Arquímedes. Realizamos el estudio de los fluidos, ahora va a ser, realizamos un estudio hidráulica, hidrodinámica, principio de Bernoulli, principalmente el flujo aerodinámico, laminar. Entonces, el fluido que se mueve a través de un tubo se llama aerodinámico laminar. Esto lo utilizan los que fabrican aviones, ¿sí? Esto implica que el flujo es uniforme, quiere decir que el fluido que se mueve a través de un tubo siempre va a ser uniforme, ¿sí? Seguimos. Dice aquí, vamos a leer esto, pero ustedes lo leen. El movimiento de los fluidos puede ser estacionario o no estacionario. Cuando la velocidad v, aquí está la velocidad v, esta velocidad v del fluido en cualquier punto no varía. Si la velocidad no varía, entonces la velocidad es constante. ¿Con quién? Con el tiempo. Se dice que el movimiento del fluido es estacionario. Decimos que es estacionario si la velocidad de cada partícula en cualquier punto del fluido que pasa siempre es la misma. Quiere decir que la velocidad siempre es constante. El flujo de los fluidos pueden ser incompresibles o compresibles. Solamente en la profesional, cuando doy un curso de fluidos, manejo el término compresible. ¿Por qué compresibles? Porque cambia su densidad de masa. Y aquí nosotros es incompresible. ¿Por qué incompresible? No cambia. Aquí dice compresible. ¿Qué cosa es compresible? Aquí está. Oye, ¿qué cosa es compresible? Si su densidad cambia. ¿Qué cosa es incompresible? Que la densidad no cambia. ¿Ok? Seguimos. El fluido puede ser viscoso. ¿Sí? Viscoso o no viscoso. ¿Ok? No sé si ustedes se han dado cuenta que el aceite, pues su viscosidad es muy grande. ¿Sí? Es viscoso. Y el agua no es viscoso. Le vamos a tratar que no sea viscoso, sino que no tenga una fuerza que se oponga al movimiento del fluido. ¿Sí? Entonces, se tratará fluidos, dice en este texto, no se tratará fluidos viscosos, no, nada de eso. ¿Sí? Ahora, aparte del primer tema, ¿cuál es el primer tema que vamos a ver? Gasto, flujo, cantidad de fluido que se mueve a través de un tubo. Ecuación de continuidad, la cantidad de fluido que se mueve en un tubo de área transversal. ¿Sí? Entonces, vamos a definir lo que es el gasto. Cantidad de volumen B de un fluido que atraviesa una sección, área, sección transversal, área. De un tubo, por unidad de tiempo se define. El gasto, ¿cómo se define el gasto? La cantidad de volumen, aquí está, la cantidad de volumen por unidad de tiempo. Estas dos variables son proporcionales, ¿sí? Son proporcionales, ¿ok? El fluido se mueve a una distancia d. La velocidad V1 de la primera sección transversal está dada por velocidad 1 de la entrada del fluido. Distancia, la distancia que se mueve el fluido por unidad de tiempo. Y el gasto, ¿qué cosa es? Es la cantidad de fluido que se mueve en la sección transversal A por unidad de tiempo. Así se define el gasto. Esto es el gasto en la entrada de un tubo. Velocidad 2
Es lo mismo, pero ahora aquí el gasto de salida, la cantidad de fluido que sale en la salida del tubo, es igual a la velocidad con que sale el fluido por unidad de tiempo. Este es gasto. La cantidad de agua que entra es igual a la cantidad de agua que sale. Pero las velocidades, ¿qué les pasa? Las velocidades son diferentes cuando ustedes colocan el dedo en su manguera, ¿sí? Entonces a eso se le llama la conservación de la masa. Quiere decir que la misma cantidad de masa que entra es la misma cantidad de agua que sale en la parte final del tubo, ¿sí? Entonces, si es eso, podemos afirmar que las masas son iguales. Si las masas son iguales, implica entonces que la densidad por el volumen 1 de la entrada del tubo es igual a la misma densidad, un fluido incompresible por el volumen 2. Quiere decir que la cantidad de masa que entra es igual a la cantidad de masa que sale. ¿Sí? Concluimos. A ver, ¿qué cosa concluimos? Que este término que está aquí, ¿qué cosa es? El área del fluido de entrada por la distancia recorrida por el fluido de la entrada es igual al área de salida por la distancia recorrida por el fluido al final del tubo. Si el fluido, ¿cómo estamos trabajando? Son fluidos incompresibles. Su densidad es constante, quiere decir que su densidad no cambia. Por lo tanto, distancia 1 entre tiempo 1 es la velocidad. Aquí está la velocidad. Distancia 2 entre tiempo no es más que la velocidad 2. ¿Esto qué cosa es? Esto es constante. A esto se le llama ecuación de continuidad. A esto se le llama ecuación de continuidad. ¿Sí? Entonces, este enunciado de la ecuación se llama continuidad, la ley de la conservación de la masa en dinámica de los fluidos. Ahí está. Apréndanselo muy bien esto, ¿sí? Otra vez, la ley de la conservación de la masa en la dinámica de fluidos, ¿verdad? ¿Qué cosa quiere decir? Que la cantidad de masa de agua o de un fluido que entra en la primera sección transversal es igual a la cantidad de masa que sale en la parte de donde sale el fluido, son iguales. Esto quiere decir que esto, como es constante, esto siempre va a ser constante, ¿sí? Si el área es más grande de entrada que el área de salida es más pequeña, esto quiere decir que la velocidad de salida es mayor que la velocidad de entrada. ¿Ok? Vamos a ver una simulación para que ustedes se den cuenta. Les voy a enviar las simulaciones para que ustedes empiecen a practicar. Observen bien. ¿Sí? Observen bien. Aquí entra el agua. Entonces vamos a ver. Ahí va. Entra el agua. La cantidad de agua que entra es igual a la cantidad de agua que sale aquí. Ambas, como son iguales. ¿Ok? La cantidad de masa de fluido que entra es igual a la cantidad de fluido que sale. ¿Sí? ¿Ok? A estas se les llama líneas de corriente, donde va fluyendo el agua, ¿verdad? Se llama líneas de corriente, salida del fluido en esta parte y la entrada del fluido. ¿Ok? Seguimos. ¿Sí? ¿Cómo es el gasto? Constante. Constante es el gasto. Tenemos aquí una figura, ¿eh? Aquí tenemos otra figura, se representan, son idénticas.
Aquí tenemos un tubo, gasto, aquí está el gasto, la cantidad de agua que entra es igual a la cantidad de agua de estas líneas que están aquí, se les conoce como líneas de corriente. Ok, seguimos. Actividad de aprendizaje, ¿sí? Todo esto ustedes lo van a leer, ¿sí? Y pasamos al ejemplo 3.17. Dice, la velocidad del fluido es de 3.3 metros por segundo. La entrada aquí. Dice que se mueve en una tubería de 5 centímetros de diámetro. Si se mueve a 5 centímetros de diámetro el fluido con esta velocidad, la pregunta es, ¿cuál será la velocidad que adquiere cuando pasa en un diámetro de 2.5 centímetros? Que quiere decir que este diámetro, ¿verdad?, es más grande que este. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, seguimos. El diámetro 1, 5 centímetros. Haciendo la conversión, me da metros. La entrada de aquí son 3 metros por segundo. El diámetro de salida son 2.5. Es más pequeño que este. Por lo tanto, citamos la ecuación de continuidad. Esta es la ecuación de continuidad. ¿Cuánto vale el área? ¿Sí? El área, ¿cuánto vale el área? Es lo mismo que pi por radio al cuadrado, ¿sí? Es lo mismo. O 1/4 de pi por diámetro al cuadrado. ¿Ok? Seguimos. Bueno, haciendo las operaciones algebraicas, tenemos que la velocidad con que sale el fluido de la otra sección transversal, cuando con su diámetro son 2.5, es la velocidad de 12 metros por segundo. Observen que esta velocidad es más grande que esta. La velocidad de entrada es 3 metros por segundo y la velocidad de salida es 12 metros por segundo. Seguimos, ecuación de continuidad. ¿Sí? Gasto, la ley de la conservación de la masa, gasto, área por velocidad. Si A1 es mayor que A2, por lo tanto la velocidad 2, ¿va? Si el área es más grande que A2, eso implica, como en el ejemplo anterior, que la velocidad de salida es mucho más grande que la velocidad de entrada. ¿Eso qué cosa es? La conservación de la masa en la dinámica de los fluidos, ¿sí? Los estudiantes deberán leer el problema que se propone, analizar la información teórica de la ecuación de continuidad. Posteriormente revisarán con sus compañeros el proceso algebraico numérico del ejemplo. Aquí está el otro ejemplo. La velocidad del fluido, 60. Ahí está, la velocidad del fluido, que se mueve en una tubería de 9.21 centímetros de diámetro. ¿Cuál será la velocidad que adquiere cuando pasa de un diámetro de 1.59? No, pues es muy pequeño, ¿no? Muy pequeño, ¿sí? De diámetro. Este diámetro, ¿cuánto vale este diámetro? ¿Sí? 9.21 centímetros, este es más pequeño. ¿Sí? ¿Lo revisan? Aquí está, lo revisan. ¿Sí? Ahí está. Este diámetro es mucho más grande. Este diámetro es pequeño. ¿Sí? Vamos a ver una simulación. ¿Sí? Les enviaré la información
¿Sí? A ver, vamos a ver. ¿Qué cosa tenemos aquí? Aquí tenemos un fluido. Vamos a ver. ¿Ok? Esta velocidad de acá es mayor que esta velocidad. ¿Sí? El área es más pequeña. ¿Sí? Entonces, esta velocidad es más grande que esta. ¿Sí? Observamos, ahí va el fluido. Aumenta la cantidad de agua. Ahí va, aumenta la cantidad de agua. Pero la misma cantidad de agua que entra es la misma cantidad de agua que sale, simplemente que la velocidad de aquí es menor que la velocidad de entrada. ¿Sí? Ahí está. Esta velocidad es mayor que esta velocidad, miren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tubo está más ancho. Si entrara aquí, entrara en la parte derecha un fluido de agua y aquí hay un tubo en una sección transversal, es menor que esta, la velocidad aquí es más grande. Quiere decir que la velocidad de entrada es mayor que la velocidad de salida. ¿Ok? Ustedes lo pueden visualizar. Seguimos. Entonces vamos a ver aquí. Dice, la velocidad es de 60. El tubo es más ancho, miren. Bueno, su diámetro es mayor. Ahí está. Entonces, si entra con 60 centímetros por cada segundo en una tubería de 9.21 centímetros de diámetro, esto implica entonces que la velocidad de salida va a ser muy grande. 1.59 de diámetro. Observo el resultado. No, pues es muy grande, ¿no? 20.131 la velocidad centímetros por cada segundo. ¿Sí? ¿Ok? Ecuación de Bernoulli. Ahora vamos con la ecuación de Bernoulli. ¿Ok? Seguimos.